Buenos días, nosotros somos el grupo número 5 de filosofía. En este caso les vamos a hablar de la parte de la filosofía o teoría de los valores. Nuestro grupo está integrado por 5 compañeros: la compañera Georgina Ayar, el compañero Álvaro Hernández, el compañero Leo García, el compañero Mario Barraza y su servidor Enrique Obando. La axiología o teoría de los valores. Para iniciar el tema vamos a ver unas definiciones que nos dan, por ejemplo, el diccionario panhispánico del español jurídico, y nos dice que la axiología es el estudio de la naturaleza de los valores y de los juicios valorativos. Por otro lado, el diccionario de la lengua española nos dice que proviene del francés axiología y del griego axios, que significa digno, que tiene valor, y del francés logier. La axiología o teoría de los valores no se limita a utilizar los valores únicamente como conceptos, sino que estudia su naturaleza. La axiología es una disciplina filosófica que estudia los valores y su evolución histórica. Además, la axiología trata los valores como entidades imparciales que no son razonables como normas de práctica y no obedecen solamente a un capricho personal. Unos ven el valor como los sentimientos de agrado o desagrado. Y las principales características de la axiología las relacionan con los aspectos sociales como el establecimiento de normas y la moral. Al mismo tiempo, consideran al ser humano como un ser de valores y que estos valores ejercen muchos procesos o que influyen en muchos procesos de nuestra vida, como por ejemplo en la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Uno de los aspectos teóricos que produce el debate entre filósofos, sociólogos, psicólogos y otros cientistas es el problema de la naturaleza del valor, ya que alrededor de este concepto se mueven distintas concepciones y enfoques y que varían dependiendo del pensador, dependiendo de la cultura y de la percepción particular de los científicos. La axiología es una disciplina filosófica que muestra sus huellas de la confrontación teórica entre las escuelas y corrientes de pensamiento, a menudo que se imponen en contraposición entre sí. También tenemos el tema de la axiología jurídica, que la axiología jurídica es la que se ocupa del problema de los valores jurídicos, es decir, dilucida sobre cuáles sean los valores que harán correcto el modelo de derecho o que primarán a la hora de elaborar o aplicar el derecho. Algunos aspectos que tocaremos más adelante serán la dignidad humana, la justicia, la igualdad y la seguridad jurídica. A continuación veremos una breve historia o recuento de los orígenes de la axiología. Nos dice que la axiología surge allá por el siglo XIX, aunque tenemos antecedentes que se remontan muchos siglos atrás, en la filosofía platónica, más específicamente la obra La República de Platón, en la que encontramos antecedentes de esta comprensión de los valores de este célebre pensador. Platón se refiere a valores como las ideas positivas del bien, la belleza y la utilidad. La axiología como disciplina se sistematizó en el siglo XIX y la mayoría de estudios nos dicen que esta surgió en Alemania y que uno de los filósofos que influyeron en esta corriente fueron el filósofo alemán R. Lotze, N. Hartmann y E. Hartmann, quienes fundaron las bases de la comprensión de la teoría de los valores. ¿Por qué se dice que en Alemania surgió la axiología? Porque en el siglo XIX europeo se caracterizó por un desarrollo expansivo del capitalismo, con los elementos de la sociedad feudal más predominante en algunas regiones que otras. Así que en las universidades alemanas, templos del saber de su tiempo
se gestaron los fundamentos de lo que ahora actualmente estamos estudiando en esta disciplina y que hasta el momento de hoy, hasta en el presente, no deja de atraer a científicos y neófitos que invitan a la reflexión y la discusión de la comprensión de problemas complejos acerca del comportamiento humano. Conceptos sobre el valor. ¿Qué es el valor? Las interpretaciones varían de una filosofía a otra, e incluso de un pensador a otro. Dentro de una misma escuela está estrechamente relacionada la concepción del mundo con cada filosofía. Cada filosofía argumenta su propia concepción. Tenemos varias vertientes que hablan sobre qué es el valor. Dentro de la enorme variedad de tendencias que estudian el valor, podemos distinguir la concepción naturalista, la fenomenológica, la intuitivista pragmática, la emotivista y la marxista. Conceptos del valor según algunas entidades. Para el psicólogo norteamericano Roy O'May, el valor es un avance hacia una conducta, objetivos y fines de la vida a los cuales elegimos dirigirnos, porque creemos que son métodos de vida más deseables. May vincula los valores con las necesidades de elección. ¿Por qué May vincula los valores con las necesidades de elección? Porque creemos que son modos de vida que nos pueden llevar a unos fines y metas que nosotros queremos. Antonio Pascual Acosta define a los valores como finalidades y no medios. ¿Por qué Antonio Pascual Acosta dice esto? Porque la meta última de la vida humana es la realización del ser humano. La realización del ser humano nos lleva a ser mejores personas gracias a los valores como la justicia, el respeto. Con la práctica de los valores desarrollamos la humanidad de las personas. Sócrates. Para Sócrates los valores eran principios fundamentales que guían nuestras acciones y decisiones. ¿Por qué Sócrates dice esto? Según Sócrates, las acciones y decisiones basadas en los valores pues son respuestas más éticamente aprovechosas que tienen mejor decisiones hacia la vida para llegar a un fin que queremos. El pragmatismo. Para el pragmatismo la problemática se inserta en poder estudiar los valores, las ideas, solo los valores y las ideas que son meramente de suma importancia y aportan finalidades para resolver problemas son valiosas. Por último, la axiología estudia la naturaleza de los valores, lo bello, lo bueno y lo agradable. La naturaleza del valor es un problema filosófico. Corresponde a la filosofía el papel regidor en el examen de dicha categoría. La definición del valor parte del propio problema fundamental de la filosofía, la relación del pensar-ser. Este problema comprende 4 aspectos importantes: el psicológico, anteológico, geonológico, epistemológico, praxeolítico o valorativo. En la parte del fisiológico nos dice que es la relación que existe entre el cuerpo y el espíritu, que comprende la naturaleza de lo psíquico y lo físico, y que puede ser formulado a través de la pregunta que resulta: la vida espiritual, la vida psíquica del hombre, que manifiesta de sustancia supersensible, no corporánea, inmaterial, que conforma parte del cuerpo o es una manifestación del cuerpo de una función de éste. Y en la parte del ontológico, esto hace referencia a la siguiente pregunta: ¿en qué lugar ocupan los fenómenos espirituales en este mundo? En la parte de la parte epistemológico nos hace la referencia a la relación entre el conocimiento humano y la realidad objetiva, que se expresa en la pregunta: ¿podemos alcanzar un conocimiento verdadero, fiel de la realidad o no? Y por último, en la parte del praxeolítico valorativo,
nos dice que está dirigido a la actuación integral del hombre, a su conducta, y que se manifiesta en la interrogante, ¿qué debo hacer o cómo debo actuar en el mundo? En la parte del hombre actúa motivado por sus necesidades e intereses, los cuales hacen los fenómenos tengan una u otra significación para él, es decir, determinado valor. Eso lleva al hombre a ser más optimismo para lograr satisfacer su necesidad especial que tiene a dicho valor en la vida. Es así la solución praxeológica valorativa al problema filosófico fundamental. Posee su lenguaje específico, el lenguaje de los juicios valorativos, las normas y prescripciones. Radica en que no solo debemos aceptar la existencia de la realidad objetiva y actuar consecuentemente en ella, sino actuar con dignidad realizando los valores humanos. Eso nos va a llevar a tener más conocimiento del que podemos llegar a creer que tenemos, porque muchas veces únicamente nos quedamos con la parte que vemos, pero no indagamos más allá para obtener una realidad propia del ser humano. Los valores como norma. ¿Es de tal importancia un valor que puede llegar a volverse como una norma? Buenos días, ese es el tema del que vamos a estar hablando el día de ahora. Las normas establecen lo que se debe hacer, lo que no puede desobedecerse y sirve para poner un orden en la jerarquía social. El hecho de no cumplir estas nos trae a nosotros consecuencias sociales y puede coartar libertades que desembocan en castigos. La moral es, como bien acá la presentación lo explica, es una norma no escrita. En cierta forma, la moral posee su propio lenguaje que se manifiesta a través de las normas no escritas, pero que en muchas ocasiones están impuestas en nuestras sociedades. El no cumplirlas, nuevamente repite, se paga con indiferencia y con rechazo. Tales pueden ser ejemplos que tenemos en nuestra sociedad desde el lado y el punto de vista de la religión, el hecho de no cumplir uno de los mandamientos que tenemos, por ejemplo, en la Biblia, nos trae la indiferencia, el rechazo y una consecuencia final, que es, pues, en temas religiosos, la condenación eterna, por ejemplo, ¿verdad? Y si lo vemos también desde el punto de vista de sociedades, ¿qué es lo que tenemos acá? Nos damos cuenta que las normas morales nos traen consecuencias que están apegadas dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros círculos sociales, más allá de consecuencias jurídicas. Bien, estas normas morales, estas normas no escritas, se dividen en dos. Están las costumbres y están los actos. Ambas cosas son los que complementan parte de lo que es la moral en su norma no escrita. Bien, cuando revisamos el ser humano como ser de valores, tenemos por acá pues algunos pensamientos. Tenemos, por ejemplo, Aristóteles, que hace mucho tiempo, en tiempos antiguos, pensaba que si un hombre no hacía lo correcto, que si un hombre no hacía lo que era aceptado por todos, no era porque fuera mala persona, sino que lo hacía porque no sabía cómo hacer lo bueno. Básicamente, en este pensamiento Aristóteles nos muestra que nosotros como seres humanos, y en base a su corriente de pensamiento, nosotros actuamos mal por desconocimiento. Y acá nos dice la presentación, con todo lo exagerada y poco acertada que hoy nos parezca esta explicación, nos revela un aspecto que no se puede ignorar. ¿Y quién dudaría que si yo sé una cosa o se me da la instrucción de hacer, por qué yo no la haría y por qué yo creería que esto no me va a traer consecuencias? O como se maneja el término coloquialmente, el desconocimiento de la ley no me exime la ejecución de esta o el castigo por violar a la misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en este panorama resulta bastante obvio que tenemos que encontrar una forma de no equivocarnos, evitando cometer acciones, meditando las consecuencias y pues básicamente todo lo positivo o negativo que eso nos pueda traer. ¿Cómo lo vamos a proveer si en teoría y según Aristóteles lo que nos hace falta no es la buena voluntad, sino que simplemente no sabemos cómo actuar? Bajo esa premisa nos demanda aprender lo que se debe hacer en cada caso.
lo que se logra imitando a otros y comportándose donde se está bajo el dicho, haz lo que otros hacen, aunque bien sabemos que en la vida real esto puede ser o no ser correcto, dadas de repente a las diferentes corrientes de pensamiento, a las diferentes incluso realidades socioeconómicas que nosotros tenemos en nuestros lugares de residencia. Entonces, ¿qué es lo que nos queda con esto? Nos quedamos con el pensamiento, nos quedamos con lo positivo, ya que si ustedes se fijan, tal vez no todas se puedan aplicar actualmente. Sin embargo, es interesante ver y pues básicamente analizar cómo ha evolucionado el pensamiento desde pensadores antiguos como Aristóteles hasta el día de hoy en el tema de las normas. Buenos días, a mí me tocó lo que es el tema de la axiología y la educación. En la década de los 90, mientras se erguía la globalidad, múltiples sectores comenzaron a descubrir una fragmentación social decadente, pautada por la violencia y la intolerancia, factores típicos de una sociedad heterogénea, plural y atomizada. El andamiaje de sensibilidades sociales, lazos de la tradición referente a la vecindad, al paseo del parque, a las fiestas patronales y a las expresiones lúcidas más primarias, entre otros factores. Comenzaron a desmoronarse frente a la vertiginosa fuerza de la tecnología, de la información y de la competitividad. El marco referencial axiológico ingresaba en un proceso de entropía y en este escenario algunos actores reclamaron la educación en valores como táctica y estrategia reactiva. Los valores solo se asimilan y encarnan con la experiencia. Es decir, que por más que la maestra o el maestro nos explique cómo podemos para identificar tanto en jerarquizar y descomponer los valores, nunca va a pasar de ser una tarea teórica, sino que nos dice que tenemos que tener más experiencias reales para poder dar un juicio ético guiado siempre por un maestro, pero siempre en segundo lugar. El primer escenario para la configuración ética de la persona es la familia. El aula se transforma en el segundo momento de esfuerzo por sus propios fines y tiempos. La escuela tiene demasiadas limitantes para cada uno para poder influir en lo que es el carácter ético. Por tercer lugar, tenemos que casi todos los programas de valores que dejen de lado el factor antropológico de las creencias, que es anterior y sustento del marco axiológico, las creencias son un sustrato más profundo de la personalidad. Las personas generalmente conocen los valores, pero sus creencias tienen un peso más determinante que los propios valores. En cuarto lugar, tendríamos que acuñar la autoridad ética de los padres, lo cual se rige en muchos casos por el hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Frente a este panorama complejo e intricado, nos preguntamos, ¿es posible educar en valores? Digamos inicialmente que sí, no obstante, habrá que profundizar sobre las tácticas y estrategias, ya que no es un terreno fácil ni ligero. Además, no debe ser una tarea aislada o unilateral del sector de educación. Se requiere esfuerzo y compromiso de varios factores, comenzando por la familia, siguiendo por los medios de comunicación y demás fuerzas sociales, ya que al fin de cuentas una sociedad más ética nos beneficia a todos. Finalmente, la escuela puede y debe asumir este rol convocante para iniciar una verdadera educación en valores, más allá de mandatos curriculares del aula, buscando además verdaderas experiencias constructivas que pongan en juego la elección racional. Las creencias y los valores generan por coacción, por convicción o por educación un hábito o bien ciertas actitudes aprendidas socialmente en el grupo. Cuando un nuevo sujeto se forma en un grupo social, comienza a repartir comportamientos. Inicialmente la persona es un ser mimético, repite y así aprende. Va creando un hábito constituido sobre creencias y valores. Por ejemplo, las costumbres y el urbanismo disponen a los humanos occidentales, tenemos que vestir ropa. Esto puede estar basado en un sistema de creencias que supone la desnudez y concretamente la desnudez genital, que no es aceptado por los grupos y que además es algo indecoroso para la moralidad pública. Luego se generan los valores que disponen una normativa de vestimenta, diferenciar tanto hombres como de mujeres. Finalmente se crea un hábito de vestirse sin pensar mucho porque uno se viste, lo hace sin más.
Sin embargo, en otras culturas, las creencias y los valores pueden inhibir nuestros supuestos occidentales y les puede preocupar más el rostro, cubrirse la cabeza o cubrirse parcialmente. Muchas gracias. Nosotros hemos presentado lo que es los valores, la axiología y educación y demás temas que hemos compartido. Por último, voy a agregar que es la parte de la filosofía que estudia los valores, lo que era la axiología, ya que sin los valores el hombre pierde su humanidad o parte de ella. El valor es una excelencia o perfección. Muchas gracias, hemos sido el grupo 5.